Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Valles. Soy psicóloga y psicooncóloga, además de terapeuta infanto-juvenil. Yo trabajo en Chile en esta área de desempeño de la psicología. Trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica UC Christus. En este lugar trabajo con niños oncológicos y también trabajo en la Corporación Cáncer de Mama Chile Yo Mujer, donde trabajamos con mujeres adultas con cáncer de mama. Además, soy miembro de la Asociación de Psicooncología de Chile, APCHI, y estoy muy contenta de esta invitación a poder participar del Congreso. Así es que hoy día traigo esta ponencia que se llama Algo raro está pasando en casa y tiene que ver con aprender o conversar un poco sobre cómo incorporar a los niños en el proceso de enfermedad y muerte cuando un familiar o un ser querido se encuentra en etapas de fin de vida. ¿Ya? Para esto y para poder abordarlo desde una manera mucho más práctica, vamos a empezar con un caso clínico para poder entender un poco el contexto en el que se puede dar este dilema de cómo manejar la información con los niños sobre una enfermedad grave de un familiar. Entonces, el caso clínico es de Oscar, un señor de 78 años que ingresa por baja de peso, retención de orina y dolor lumbar intenso. Se diagnostica en el hospital cáncer de próstata con metástasis óseas. Durante su hospitalización presenta delirium intermitente de difícil manejo y, sin embargo, se logra manejar toda su situación y se programa con el equipo de cuidados paliativos el alta domiciliaria en casa de su hija Lorena. Sin embargo, Lorena se encuentra muy preocupada, con sentimientos encontrados, con una ambivalencia grande, porque tiene dos hijos, un hijo de 8 años y un hijo de 5 años, y ella no sabe cómo explicarles la enfermedad que tiene el abuelo. Por lo tanto, Lorena no sabe si es que será o no buena idea llevarse a su papá a casa, porque estarán los niños ahí y van a ver el deterioro progresivo de este señor Oscar. Los sentimientos de Lorena y que inundan un poco su estado emocional son miedo, rabia, cansancio, se encuentra superada, además tiene mucha tristeza por lo que está pasando con su padre, siente mucho desconocimiento sobre cómo abordar el tema con sus hijos pequeños y se siente bastante aislada y no sabe cómo buscar o pedir ayuda. Por lo tanto, Lorena en esta situación tan confusa toma la decisión incluso de prolongar un poco más la hospitalización de Oscar por no saber cómo manejar el caso en la casa. Y esto es algo muy frecuente que surge bastante en los equipos de cuidados paliativos adultos, que es prolongar las hospitalizaciones de pacientes en fin de vida o en estados terminales por no saber cómo manejar esta enfermedad avanzada en casa cuando en esta casa habitan niños. ¿Ya? Por eso es en el fondo el gran tema de esta presentación es cómo involucramos a los niños en este proceso, cómo les vamos contando lo que está pasando, sirve o no sirve contarle, etcétera, ¿sí? Finalmente, Lorena decide llevarse a los hijos de su casa y que los cuide una hermana de ella y así logra llevarse a su papá a casa sin que estén los niños en casa y en el fondo la actitud de Lorena es buscar proteger a los niños, entre comillas, de esta situación dolorosa con el abuelo enfermo y los saca de la casa. Ya vamos a ver en la presentación si esa fue la mejor decisión o no de Lorena. Para contextualizar un poco entonces en este dilema que se encuentra Lorena y que podamos también comprender desde dónde viene este temor a involucrar a los niños, a abrirles el espacio y abrir estos temas con ellos, debemos entender que la infancia siempre ha sido caracterizada como una etapa llena de inocencia, de juego, de risa, y por tanto es una etapa que uno significa como carente de dolor y de sufrimiento, ¿sí? Em, Desde ahí, como adultos, hemos tendido como a malinterpretar el tema de la protección, entendiéndolo como mantener a los niños al margen de cualquier situación dolorosa o que implique sufrimiento, ¿sí? Digo malentender
porque vamos a ver más adelante que no hacemos ningún favor y ningún bien a los niños alejándolos de las situaciones de dolor o de las situaciones de sufrimiento, puesto que en el fondo al mantenerlos en una burbuja, ¿cierto? De pura felicidad, goce y juego, como nos gustaría, en el fondo no los estamos exponiendo a la realidad de la vida. Y la vida sabemos que lleva sufrimiento, lleva dolores, lleva tristeza, y de esta manera, en el fondo, protegiendo tanto, lo único que hacemos es evitar que ellos vayan aprendiendo a sobreponerse a estas situaciones de dolor que en el fondo abundan en la vida y lo sabemos, ¿sí? Otra cosa es que solemos como adultos subestimar los recursos de los niños para enfrentar las dificultades. Esto quiere decir que de manera casi inmediata o automática asumimos que los niños son seres frágiles, vulnerables, que no van a poder entender ciertas cosas, que se van a deprimir si les digo algo triste y que inmediatamente se van como a desmoronar o son muy frágiles y les puede pasar algo. Y eso también tiene que ver con una idea errónea acerca de las capacidades y los recursos de los niños. Desde esta mirada entonces de las significaciones socioculturales que tiene la infancia y lo que hemos ido como asumiendo como verdades absolutas, ¿cierto? Se empieza a gestar en las familias una dinámica comunicacional que se denomina cerco del silencio o antiguamente se llamaba también conspiración del silencio. Esta dinámica comunicacional familiar tiene que ver con, es como un acuerdo o un pacto que puede ser implícito o explícito de no hablar ciertas cosas que puedan estar sucediendo en el fondo y que sean el tema difícil a tratar en su momento. En este caso, volviendo a la enfermedad grave, en el caso de Lorena, sería en el fondo mantener todo en casa como si nada hubiese pasado, a pesar de que esté el abuelo enfermo, deteriorándose y con tantos cambios a la vista, y sin hablarlo con el niño, sin explicarle, etcétera. La conspiración del silencio entonces busca proteger a este niño o a la persona que uno elija en el fondo de una experiencia de dolor, de una experiencia difícil y hacer como si nada pasara. En el caso de Lorena es más extremo porque ni siquiera los niños se van a enfrentar a esta situación del abuelo en casa, sino que los saca de una vez de la casa y se los lleva durante este proceso de fin de vida del abuelo. El cerco del silencio, para que les quede más claro, se grafica habitualmente con esa imagen que tengo arriba a la izquierda de un elefante enorme sentado en el living comedor de una casa, donde todos comparten y hacen su vida habitualmente alrededor de él, pero no lo mencionan y nadie habla del elefante. En el fondo es, hagamos como que nada pasa cuando pasa algo muy grande, muy importante y que requiere en el fondo comunicación al respecto, ¿sí? Esto se suele dar entonces en las familias donde hay un paciente o donde hay una persona enferma y queremos minimizar un poco esta situación y no abordarla. Acá les traigo una lámina que me parece muy gráfica también, desde un paralelo entre lo que piensan los cuidadores de estos niños y lo que piensa el niño en su mundo interno, para que vayamos viendo los contrastes de estas ideas como preconcebidas que tienen los adultos versus lo que va pasando en el mundo interno del niño ante esta realidad como tan incierta que nadie les ha explicado lo que sucede, etcétera. Madre, padre o cuidador principal piensan, ¿para qué explicarle si no va a entender? Mientras tanto, los niños dicen, veo a mis papás preocupados y no sé qué puede estar pasando. Madre, padre, está preocupado de su juego, seguro no se ha dado cuenta de nada. Niño, pienso que quizás he hecho algo malo para que mis papás estén así. Padres, si les contamos se van a preocupar y se pueden deprimir. Mientras tanto, los niños, todo a mi alrededor ha cambiado y no entiendo por qué. Mejor mantengamos su infancia feliz y le disfrazamos lo que está pasando. Total, no ha preguntado nada. Mientras tanto, los niños piensan, si les pregunto qué pasa, quizás se puedan enojar. Entonces, en este paralelo nos damos cuenta y muchos de nosotros nos identificamos con algunas frases que son muy clásicas de lo que pensamos como adultos para evitar conversar ciertos temas difíciles con los niños. Y vemos por otro lado
todo lo que puede ir ocurriendo a nivel de mundo interno de los niños y las dudas que van surgiendo. Es clásica la última de muchos de los profesionales que trabajamos con niños, nos damos cuenta que los padres muchas veces dicen, pero si no preguntan, entonces no tiene dudas. Eso es un error súper tremendo y común en el fondo, creer que los niños que no preguntan no tienen dudas. Y en el fondo nosotros como adultos debemos brindar un espacio para que esas preguntas vayan surgiendo. Sin embargo, a pesar de tener cada uno sus opiniones, tanto los cuidadores como los niños, vemos que hay sentimientos comunes, ¿sí? Tanto los adultos significativos como estos niños que están llenos de preguntas sin poder expresarlas, sienten preocupación, ansiedad, miedo, angustia y muchas veces sentimientos de culpa. La culpa es un sentimiento muy frecuente también en los niños y que se vio en alguna de las frases de la lámina anterior en relación a los niños tienen este pensamiento súper egocéntrico y muchas veces creen que sus acciones impactan en lo que ocurre a su alrededor. Entonces es muy importante poder explicar y abrir estos temas con ellos para que no se sientan culpables de lo que está pasando o de lo que está sucediendo con los adultos, etcétera. Entonces, en este ambiente poco claro, podríamos llamarle, en este ambiente donde los niños fueron excluidos de casa o donde los niños están viendo tantos cambios al interior de la familia, hay niños que al final conviven con el paciente enfermo y nadie les ha explicado lo que tiene, van viendo el deterioro físico, van viendo que se va como medicalizando la habitación, por ejemplo, del enfermo, que está lleno de remedios y nadie les ha explicado lo que pasa. En este ambiente poco claro y de mucha incertidumbre, es esperable y es muy normal que aparezcan este tipo de reacciones emocionales en ellos. Rabia, pena, miedo, que se aíslen, que se vayan, como se dice, hacia el interior, hacia adentro y no quieran hablar o hablen solo con algunas personas, que se sientan más irritables, que los veamos más hiperactivos o con baja actividad, que se sientan más ansiosos, que podamos ver problemas para dormir, ya sea dormir en exceso o problemas para conciliar el sueño. Pueden aparecer pesadillas, ansiedades de separación, no querer que se vayan de su lado, o fantasías catastrofales asociadas a la muerte, a la enfermedad, y en estos conceptos que a pesar de que no se le hayan explicado y no los haya escuchado, van apareciendo en su cabecita. Dentro de las reacciones conductuales que también pueden aparecer, hablábamos recién de las emocionales, podemos ver cambios de conducta alimentaria, que coman mucho de manera ansiosa o que dejen de comer, cambio en el rendimiento escolar, algunas regresiones en el desarrollo, niños, no sé, que ya estaban yendo al baño solos, quieren volver a usar pañales, niños que estaban dando pasitos, retroceden, todo eso tiene que ver por el mismo ambiente y este ambiente de incertidumbre, ¿cierto? Y la sensación de vulnerabilidad. Algunas somatizaciones pueden verse también, diarrea, dolor de guatita, dolor de cabeza, vómito, sentirse enfermo, dermatitis, que se empiecen a comer las uñas, etcétera. Y en adolescentes es más frecuente ver cambios conductuales como aislamiento, indiferencia, rabia, impotencia, sobre todo por el cambio de roles, cuando les toca a los adolescentes hacerse cargo, por ejemplo, de otras tareas en el hogar, si es que hay una persona enferma, hacerse cargo de sus hermanos pequeños. Eso impacta de manera como bien fuerte con los adolescentes. Todas estas reacciones de las que les hablaba, tanto las emocionales como las conductuales, son esperables en un ambiente poco claro y en un ambiente de incertidumbre, ¿ya? Sin embargo, es importante que podamos hacer cosas y que podamos prevenir un poco estos síntomas y que no se vayan perpetuando y transformándose posteriormente en un trastorno del ánimo propiamente tal. ¿Qué hacemos entonces para prevenirlo? Es la pregunta del millón. Explicar lo que ocurre y adecuar nuestro lenguaje a su nivel de entendimiento y etapa del ciclo vital, ¿ya? Es importante, como les decía al inicio, poder sentarnos con los niños, hablar con ellos de lo que está pasando, clarificar sus dudas, anticipar lo que va a venir,
Todas esas cosas sin tener que ser de manera muy técnica, no necesariamente lo tiene que hacer el psicólogo, pero nosotros sí somos quienes damos esta orientación de cómo hacerlo. Todas esas cosas van a facilitar a que el niño pueda ir adaptándose a estos cambios que ocurren a nivel familiar, ir adaptándose al proceso de deterioro de este familiar enfermo, e incluso van a ser elementos muy protectores para el duelo posterior cuando este familiar finalmente fallezca. Existen muchas resistencias de los profesionales, por ejemplo, del área de los cuidados paliativos adultos, o de profesionales que trabajan en general con adultos a incluir a los niños en sus intervenciones. Por eso ha sido como súper difícil poder ayudar a las familias que se encuentran en este dilema, como el caso de Lorena, ¿sí? Los profesionales de la salud del área adulta se complican al pensar en integrar a los niños a sus intervenciones. Y bueno, vemos que también como adultos, no profesionales de la salud quizás, también nos pasa un poco lo mismo, ya para que lo vayan pensando ustedes como de repente como familiares adultos de estos niños, uno de repente se siente incompetente en relación a cómo manejar ciertos aspectos, ciertos temas complejos con los niños, incluso nos ocurre sin temas que tienen que ver con la enfermedad, de repente separaciones, cambios de ciudades, cambios de trabajo, pérdida del trabajo de uno de los cuidadores, todos esos temas que podríamos tildar como temas difíciles a abordar con los niños, nos complican y no sabemos cómo hacerlo. Volvemos a las significaciones socioculturales, a estas ideas de la fragilidad de los niños, de la falta de recursos en ellos, para poder entender de dónde viene en el fondo nuestro temor al final de incorporarlos a ellos en estos temas tan complejos, ¿no? Dentro de los profesionales o de las resistencias que pueden haber entre adultos es estos sentimientos que les decía yo de incompetencia, no soy capaz de hablar con un niño, esta idea de que el niño es inquieto y distráctil, que se distrae muy rápido, que no tengo paciencia, que no voy a poder. em, Dificultad también para poner en práctica el bilingüismo, que tiene que ver con bajarnos, ¿cierto?, al nivel de los niños para hablar. No hablamos de la misma manera que con un adulto, ¿cierto? Tenemos que ser mucho más concretos, más sencillos al explicar ciertos temas, más prácticos en algunas cosas, y eso puede sentirse muy difícil. Tememos a veces también al desborde emocional, volvemos a esta idea del niño tan vulnerable, tan frágil, que le voy a decir tu abuelo está enfermo y se va a poner a llorar y no voy a poder contenerlo y va a haber este desborde que no voy a saber manejar. También eso tiene que ver con ideas más nuestras que con lo que realmente sucede al explicarle este tipo de cosas a los niños. Volvemos a la tendencia también a proteger al niño de interacciones que puedan resultar conflictivas, de conversaciones que puedan ser difíciles, y vamos a ver que la mayoría de las veces son más difíciles para nosotros que para ellos, ¿ya? Volvemos un poco a esta idea de nuestros temores, nuestras aprensiones, por sobre lo que podría suceder con estos niños. Y también hay una tendencia que la hemos mencionado ya, que es a victimizar o subestimar los recursos de los niños y no reconocer en el fondo todas sus capacidades que para todos los que trabajamos con niños está a la vista y son un montón. Muchas veces los niños se sobreponen a situaciones difíciles de manera muchísimo más flexible que un adulto incluso. Así que debemos ahí hacer un cambio de mentalidad y de ir reconociendo de a poquitito todos los recursos que tienen los niños y cambiar un poco esta idea del niño tan frágil, tan vulnerable. Hablando un poco de lo mismo, quiero que de repente ante esta misma idea de proteger a los niños de estos temas, los adultos solemos creer que a los niños no les interesa el tema de la muerte, no se preguntan sobre ella ni la enfermedad, y quiero contarles en esta lámina que eso es un otro sesgo en el fondo de nosotros como adultos. Aunque nos cueste creerlo, la muerte es un tema que genera muchísima curiosidad en los niños, ¿ya? Los niños ven la muerte todos los días en la naturaleza, la leen de repente en los cuentos, en sus juegos, en dibujos animados, y en sus series, por ejemplo, en los videojuegos, y puede que incluso hasta la hayan vivido más de cerca con algún familiar, con alguna mascota. Y los niños sí preguntan sobre la muerte. Los niños son seres curiosos por definición. La muerte es un tema que a todos nos genera como curiosidad, y a ellos también.
Así es que, aunque nos cueste reconocerlo, los niños también preguntan sobre la muerte y muchas veces somos nosotros los adultos los que no respondemos a esas preguntas, las evitamos y en el fondo creemos que no existen, pero sí lo hacen de manera súper soslayada y otras veces de manera más frontal. Pero nosotros somos quienes tememos responder un poco a esas preguntas. Solo para explicarles, la conciencia de muerte en los niños comienza desde edades bien tempranas, aunque no va a ser vista como un fenómeno universal e irreversible de manera inmediata, ¿sí? Es un desafío para nosotros los adultos y lo planteo y lo propongo aquí en esta charla, el poder dar respuesta a los niños sobre sus dudas respecto a la muerte, principalmente puesto que social y culturalmente no solemos incentivar la reflexión sobre la muerte y, al igual que sobre el sufrimiento, sobre experiencias de dolor, ¿cierto? Y menos entre niños, ¿cierto? Se cree entonces que ellos debieran estar lejos de lo que la muerte encarna, ¿ya? Probablemente lo más frecuente es que demos respuestas evitativas, que le demos respuestas cliché, que no responden realmente como a sus preguntas y a sus dudas y que la verdad es que no aclaran mucho sus cuestionamientos ante este fenómeno universal. Lo otro es que, por otro lado, si no está el niño acompañado de un adulto cuando quiere aclarar estos temas, también puede generarse una suerte como de peligro o de mala interpretación y que en el fondo se generen fantasías mucho más terribles de lo que la realidad es. Y eso es lo que uno busca evitar con esta idea de acompañarlos en este camino, de acompañarlos en este descubrimiento de la vida, de la muerte, de los ciclos de la vida, ¿sí? Así como también de las situaciones difíciles, que es posible elaborar pérdidas, que es posible adaptarse a que una persona ya no esté y que es posible hacer una nueva relación y construir una nueva relación con ese ser que se ha perdido o con lo que sea que esté sucediendo en términos ya más de acompañamiento, por ejemplo, en un duelo. Aspectos claves que debiéramos considerar para hablar con los niños de enfermedad, de muerte o en realidad de cualquier tema difícil. Siempre va a ser importante tener en cuenta estos tres aspectos, los formales, los emocionales y los de contenido. Dentro de los aspectos formales, es importante que consideremos el lugar donde vamos a entablar la conversación con ellos, tener tiempo para hablar, si se extiende una conversación, tener tiempo, mostrarnos disponibles, no estar apurado mirando el reloj, es decir, si vamos a iniciar esta conversación, dediquémosle el tiempo que amerita y dar un espacio para preguntas, ¿sí? A los niños, ir explicando una porción de información, ir preguntándole si ha entendido, si tiene dudas. Lo otro muy importante para los adultos en casa, para los profesionales de la salud, para cualquiera, entender que no es la conversación, sino el inicio de un proceso, ¿ya? No es, ya le dije que su abuelo está enfermo y se va a morir. No, es ya empecé el proceso de comunicación con él. Ya voy a abrir la puerta para que él pueda acercarse a mí, preguntarme, voy a ir abriendo temas y dando información de manera gradual. Por lo tanto, esa gente que me dijo, no, si ya le dije que el abuelo tenía cáncer, ¿estamos listos? No es la forma. O sea, decir a la enfermedad es una cosa, pero mantener la comunicación abierta con el niño a lo largo de todo el proceso, eso es lo que importa finalmente. Que él sienta que tiene el espacio y que en el fondo puede volver a preguntar y que se va a ir haciendo de manera progresiva también, en términos de cantidad de información, de lo que él quiere ir sabiendo y de cómo va evolucionando el paciente también. En términos emocionales, es importante dar espacio para la expresión de emociones, ser sensibles y honestos con los niños, jamás mentirles. Si hay cosas que uno no sepa explicar, es mucho mejor decirle al niño, ¿sabes qué? Eso no lo sé, pero podemos preguntarle al médico, podemos hablarlo con con tu papá, con una profesora, con quien sea que corresponda, pero es más sano decirle al niño que uno no sabe antes que mentirle. Idealmente, la persona que va a tener esta conversación para explicar la situación difícil debiera ser alguien de confianza y cercano para el niño. Y eso dentro de los aspectos como súper generales a abordar desde lo emocional. Finalmente, los aspectos de contenido, así como aspectos mínimos necesarios,
para que el niño entienda sobre el proceso de enfermedad de un ser querido. Tiene que ver con el nombre de la enfermedad, la parte del cuerpo que afecta. Es importante que él sepa cómo va a ser el tratamiento de este ser querido. Es importante anticiparle los cambios que van a venir y asegurar que él siempre, a pesar de todos estos cambios que están ocurriendo a nivel familiar y con su ser querido, siempre va a tener compañía y atención de un adulto significativo, que nunca va a estar solo en el fondo, a pesar de todo lo que esté pasando. Para ir cerrando con el tema como de la muerte, algo muy general también, a propósito de nociones básicas en torno a este tema, que muchas veces uno se asusta y cree que los niños lo van a preguntar de manera directa. La verdad es que no pasa tanto de esa forma, en general lo preguntan de manera más indirecta, les cuesta como ir al grano con este tipo de preguntas. Es importante que tengamos claro estos 4 puntos. Gradualmente el niño va a ir entendiendo y va a ir asimilando que la muerte es universal, es decir, que todos los seres vivos mueren. Ya esto lo pueden ver en la naturaleza, con una mascota, con un bichito, etcétera, y se van a dar cuenta que en el fondo si los animales mueren o si las plantas mueren, nosotros también vamos a morir, y si lo llegan a preguntar, por ejemplo, papá, tú te vas a morir, negarlo sería como insostenible, así que claro, todos vamos a morir algún día. El segundo punto es que la muerte es irreversible. Esto tampoco se adquiere, se asimila de manera inmediata. Generalmente los niños sobre 7, 8 años ya van incorporando estos conceptos de universalidad y irreversibilidad. Los más chiquititos no lo logran todavía. La muerte es irreversible y esto significa que es permanente y definitiva, ¿ya? Esto quiere decir que la abuelita que falleció no va a estar la próxima Navidad con nosotros porque su muerte es permanente y definitiva, ¿ya? Explicar en el fondo que no va a cambiar esa situación. Lo otro, todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte. Esto es súper importante porque los niños se cuestionan mucho en ciertas etapas si la persona fallecida siente frío, si la persona fallecida siente hambre, si la persona fallecida, etcétera, como que le atribuyen todavía funciones vitales. Entonces es importante explicar que la muerte en el fondo tiene un motivo y ese motivo es también biológico, ¿ya? Hay una causa física de por qué morimos y nuestro cuerpo se apaga en el fondo y las funciones vitales con ello también va de la mano y se apagan y terminan. Y la cuarta es por qué nos morimos y eso tiene que ver con explicar la causa física, así como estaba diciendo recién, de por qué morimos. Si no le damos una explicación a lo sucedido, o el niño no alcanza a comprenderlo, va a elaborar su propia teoría, dejándose llevar muchas veces por el pensamiento mágico, y eso puede acabar generándole mayor angustia. Entonces, independiente de lo importante que son los significados muchas veces espirituales o las explicaciones espirituales que atribuimos a la muerte según nuestras creencias, costumbres, etcétera, que es necesario también, no es suficiente. Siempre hay que aclarar la causa física para su comprensión. Algo que puede ayudar como ejemplo es decir que el abuelo estaba muy enfermo, que de esa manera su cuerpo se fue deteriorando y sus sistemas fueron fallando y ahí está la explicación. En otros casos será un accidente que acabe con las funciones de la vida y del cuerpo y de esta manera tenemos que ir clarificando en el fondo la causa biológica de la muerte. Eso como nociones súper básicas en torno a la muerte. Para ir cerrando y pensando un poco cómo aportamos en este desafío tan grande que tenemos como adultos de ir abriendo los temas de enfermedad y muerte con los niños, de ir incorporándolo en estos procesos difíciles, debemos entender que hay mucho que trabajar con la familia que tiene un ser querido enfermo, digo, y desde ahí relevar el lugar del niño en el proceso de enfermedad, contener ansiedades y temores de la familia y mucha psicoeducación. Explicar a la familia las consecuencias que tiene excluir al niño, poder explicarles la enfermedad y la muerte desde el mundo infantil, cómo son percibidas, cómo son interpretadas, mostrar formas claras y ejemplos concretos de cómo incluir al niño, niña o adolescente en la vivencia familiar de enfermedad, identificar las redes de apoyo para que puedan también sostenerse desde otros familiares si se encuentran tan superados como el caso de Lorena, por ejemplo,
y planificar estrategias de autocuidado, tanto familiares como personales. Finalmente, visibilizar recursos personales y familiares también va a ser muy importante. Asimismo, con el niño lo que debemos hacer es relevar, darle lugar e importancia a su vivencia en torno a la enfermedad. Educarlo entonces sobre la enfermedad de su ser querido y los tratamientos, visibilizar los cambios para que vayamos favoreciendo la adaptación de este niño, expresar y ayudarlo a que exprese y valide sus emociones, identificar sus redes de apoyo, si el familiar enfermo no está disponible ahora, quiénes lo hacen sentir cómodo, con quiénes se siente más cómodo para hacer preguntas, con quién se siente relajado, con quién se puede divertir, etc. Planificar nuevas formas de compartir con la persona enferma para que también él sienta que aún existe esa relación con el ser querido, reconocer también sus recursos personales y familiares. Ahora, para ir cerrando, quisiera mostrarles la experiencia de una familia cuya madre, en el fondo, que tiene 2 hijos, tiene cáncer de mama etapa 4, y ellos utilizaron esta herramienta que se llama Nuestra abuelita Clara está enferma en casa, ¿y ahora qué? Que es un libro que construí junto a otros colegas, y es un material educativo que busca principalmente integrar a los niños y ayudar a los cuidadores a hacerlos parte del proceso de enfermedad de un ser querido. Entonces, los voy a dejar con el video. Espero estar compartiendo el audio, voy a revisar eso para ver si es que van a escucharme, compartir sonido, ahí estoy. Vamos con el video entonces, para ir cerrando. Hola, soy Francisca, tengo 32 años. ¿Se escucha? Voy de nuevo a ver si se escucha. Hola, soy Francisca, tengo 32 años, estoy diagnosticada con cáncer etapa 4 desde el 2015 y él es Agustín, mi hijo de 9 años. Que es importante no tener tanto miedo, pero igual es normal como que tengan miedo. Que los niños las mamás le informan más, por ejemplo, si van al doctor, yo creo que ellos van a sentirse más tranquilos, por eso niños informados de nosotros. Y no había mucha información, por más que buscábamos, no encontrábamos un material que nos pudiera ayudar a manejar estos temas. Cuando llenamos el libro de la abuelita Clara, se abrió esa instancia de conversar. Sentí que Agustín quedó como con más preguntas y a la vez quedó como con la sensación de que esto pasaba más habitualmente de lo que él pensaba. Agustín fantaseó mucho más de lo que la realidad era. Entonces el libro vino a calmar esos temores que él tenía. Porque los niños, uno se puede enterar por otras personas y pueden pensar que es malo y la palabra cáncer significa muerte al tiro. Eso es lo que le ha pasado a todos los humanos porque la vida de nosotros no es infinita. Y uno de los síntomas que yo sabía era que mi mamá le mareaba, le daba calor a veces y era olvidadiza. Que aunque su mamá no se cure, hay tratamientos como para hacer que la enfermedad avance más lento. Con mi hija mayor la estrategia fue ocultarle toda la información todo el rato, sentí que de esa manera la iba a proteger y la verdad es que fue todo lo contrario, y con el Agustín se las fuimos contando así ya de grueso cuando tuve la recaída, porque evidentemente iba a cambiar de nuevo todo el estilo de vida. Con Agustín no entro mucho en los detalles sin caer como en la raya de lo morboso, sino que como lo que él necesite saber y lo que logre entender a su edad, lo que él pregunte y con lo que él esté tranquilo en el fondo. Yo creo que el libro me ayudó mucho a entender sobre la enfermedad que tenía mi mamá y me ayudó a cómo tranquilizarme. Creo que uno de los consejos que puedo dar con mucha propiedad, pedir toda la ayuda necesaria en
beneficio emocional de los niños y del crecimiento sano de ellos en el fondo. Ay, Hola, soy Francisca, tengo 32. ya. Este era el video de esta familia en el fondo que ocupan este material para ayudar a los niños a ser parte del proceso, en este caso de la enfermedad de la madre. Voy a compartir con ustedes beneficios observados y conclusiones finales de esta presentación para ir cerrando. Todo lo que hemos ido hablando con libro o sin libro nos permite iniciar un trabajo en duelo anticipado. El excluir a los niños de la vivencia familiar de enfermedad puede ser un problema para la posterior muerte, digamos, de esta persona y tenemos que verlo de esa manera. Es protector para el duelo el poder integrarlo desde el inicio de la enfermedad y durante todo el proceso, porque esto les permite prepararse. Es una herramienta entonces protectora para evitar la patologización del duelo posterior. Los usuarios que han utilizado este material del libro o que han en el fondo utilizado algunas herramientas para incluir a los niños han reportado mayor sensación de control, menor sensación de aislamiento, ansiedad y fantasías en torno a la vivencia familiar. Ahí vemos varios de los sentimientos que tenía al inicio Lorena, ya descontrol, aislamiento, ansiedad, sí, se ven en el fondo disminuidos al integrar a los niños y al irlos incluyendo. Y vamos viendo también en ellos un progreso gradual en cuanto a la comprensión de la situación. Recordemos que los niños van asimilando y masticando la información, al igual que nosotros, de a poquitito, de manera frecuente, pero en pequeñas cantidades los va ayudando gradualmente a comprender entonces lo que está pasando. Y también, por último, responde entonces al objetivo principal de los cuidados paliativos, que tiene que ver con, en el fondo, mejorar la calidad de vida del paciente y de su entorno familiar. No olvidarnos de que este paciente que está en fin de vida tiene un entorno familiar y también hacernos cargo de este entorno, y más aún cuando incluyen niños pequeños. Vamos a cerrar con esta frase que a mí me encanta, que es del doctor Alejandro Nespral, que es argentino, es un pediatra paliativista, y que dice: dejar fuera de los niños el tema de la muerte es dejar fuera un pedazo de vida. Muchas gracias.